Que nos proporciona la confusión de las compañeras que van a venir. Yo soy Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, de parte de esta casa en la que están todos y todas ustedes. Mi único título para estar aquí es ser víctima de la persuasión y el encanto de Mario, de Atalaire, de mi querida amiga Esther, y de ser el editor o el prescriptor de esta obra que presentamos esta tarde, de Geografía de Rebeldes. No soy un experto en literatura portuguesa, ya lo comprobarán en los pocos minutos de mi intervención. No conocía a esta autora, deslumbrante, absolutamente abrasiva en el mejor sentido de la palabra, una colección que se llama Empero, donde está publicada la obra Geografía de Rebeldes, que lleva unos cuantos títulos, que busca editar en una cierta edición erudita que está quedando cada vez más amortiguada, por desgracia, en nuestro país, más difícil, más rara avis encontrar obras de mérito, obras que no sean pues esa vulgarización de la cultura, de la expresión más alta, más elevado del espíritu humano, y que tienen que tener una conexión con lo que es esta casa, que es la discapacidad, que es la diversidad humana, y una visión enriquecedora de eso que a lo largo de la historia, en la lotería de la vida, pues las personas con discapacidad hemos quedado siempre en esa zona de sombra, en esa área oscura de la historia, ¿no? La obra de Gabriela Jansol nos sorprendió, y la primera pregunta que surge, asombrada, dubitativa, muy vacilante, es cómo no estaba ya publicada, a pesar de que la persuasión de Esther, de Mario, era muy eficaz y lo será. No hubo que convencernos demasiado, porque creo que teníamos una enorme obra en las manos y había que darle salida. Es una obra, no quiero calificarla porque quizás es el primer error en el que incurre la crítica, intentar calificar las obras, rara, pero rara en el mejor de los sentidos, si es que raro tiene algún sentido peyorativo. Es una obra que habla cuando la lengua parece que ha callado. Creo que los traductores, después intentaré referirme a los traductores, porque su papel es esencial, no solo de haber puesto en circulación en la lengua española este libro, sino por lo que han hecho de co-creación con la autora. Quiero felicitar a los traductores, a Mario, por esa excelente, espléndida labor de recreación en español de esa prosa, de esa lírica tormentosa, atormentada, pero que produce tantas sensaciones y tanta vida. Aprovechemos esta geografía de rebeldes, también puede ser indicativa de cómo ser insurgentes ante un entorno que para las personas con discapacidad y para las personas que no tienen discapacidad también es tantas veces usurario, es tantas veces leonino, y por tanto creo que tener una cartografía de por dónde puede ir una cierta insurrección, creo que siempre es de agradecer. Muchas gracias. ¿Me entiende bien? Sí. No se me entiende bien. Me voy a explicar. Hasta la última coma de lo que hay en este libro y de lo que voy a decir es obra de Atalaire. Somos dos traductores, y estoy aquí yo solo, Mercedes no puede estar en este acto, y quiero que sepáis que todo lo que se va a decir, lo que pone aquí, es obra hasta la última coma de Atalaire, no solamente de Mario Grande, que es que soy bastante cabezón, se ve más, pero desgraciadamente Mercedes no puede estar en este acto presente, aunque lo está en lo que vamos a hablar y en lo que vais a poder leer, porque hasta la última coma está discutida entre todos. O sea que estoy acostumbrado a hablar en estéreo, yo voy a hablar en mono, como no aural. Bien, muchas gracias, Luis.
estáis ante el primer editor que se ha atrevido a editar a Llençol, porque hemos trabajado mucho tiempo, bastantes años, con editores. Hacéis la lista de las editoriales más exquisitas de España, las 12 o 15 más exquisitas, las que nunca dejarían de publicar este libro, y todas torcieron la cara, todas, sin excepción. Porque no conocían la autora, porque no conocían los traductores, o porque no conocían, o sencillamente porque a veces la novedad nos espanta. E influyó mucho efectivamente que el libro fuera portugués. Seguimos siendo un país que pensamos que en el país vecino se va a comprar toallas. Tuvimos la inmensa fortuna de conocer a la autora, de hablar con ella, y era una persona muy sencilla, mucho más sencilla de lo que luego escribir. Y además solo tenía un defecto, que le gustaba solo la comida china, pero bueno, nadie es perfecto. Entonces, lo que voy a tratar simplemente es de dar algunas pistas que ayuden a situarla, porque lo primero que provoca esta autora es extrañeza. Cuando la empiezas a leer, extrañeza. Pero así como hay extrañezas que aburren y que hacen que el libro se deje, Llençol provoca extrañeza y fascinación. Es decir, no estoy entendiendo nada, pero me encanta esto que no entiendo. Entonces, vas siguiendo el libro, y al final te das cuenta de que el problema no es entender. El problema es de otra naturaleza, pero eso solo se descubre cuando uno se mete en el libro. Situaros, porque la audiencia sois todos personas jóvenes, en los años 60 en Portugal. Esta señora, una mujer que era licenciada en Derecho, en una dictadura cutre, como era la dictadura portuguesa, como lo fue la española, y pedagoga. Es decir, no quiso ejercer su trabajo como licenciada en Derecho, pedagoga radical. Porque cuando luego hizo una escuela al emigrar en Bélgica, los alumnos de la escuela cobraban salario. Es decir, padres y alumnos y madres y alumnas, todos formaban un colectivo en el que cada uno recibía, según su trabajo, para sus necesidades. Y el trabajo de los niños y las niñas era estudiar, era aprender, y cobraban también un salario en función de sus necesidades. Y el que no aprendía, el que no estudiaba, no cobraba. Así. Empieza a escribir en el realismo, pero el realismo no le satisface y experimenta todas las estéticas. Es un segundo rasgo de valentía. Imaginaros en aquellos tiempos en los que casi que por obligación había que ser, a la hora de escribir en términos realistas, había que ser como muy de izquierdas, denunciarlo todo mucho, y no te podía salir de una línea oficial. Entonces, Gabriela Llençol se sale, experimenta con todas las estéticas. El mundo, lo que ella ve, que es lo que le mueve a escribir, y la literatura, que es lo que ella siente, empiezan a ser sinónimos. Y crean un grupo, un colectivo, una sociedad, una pequeña sociedad, en la que hay flamencos, hay balones, hay migrantes, y ella entonces sufre un proceso de transformación personal, ya está acercándose a los 40, 35, 40 años, y se acerca a un proceso, una transformación radical de su vida. Y cuando digo radical, os puedo asegurar que es radical. Se va a dedicar a escribir. El pacto al que llega con su marido, con José Augusto Joaquín, que es el compañero de toda su vida, es el de que tú dedícate a escribir porque tienes algo muy grande que contar y ya veremos cómo salimos adelante. Murió prácticamente en la indigencia, el año 2008. Llençol empezó escribiendo entre niños y lo que marcó su escritura es pensar en su destino, luego lo veremos. Entonces, después de empezar a escribir entre niños, tardó 15 años, mucho más de lo que voy a tardar yo en terminar, 15 años en llegar hasta aquí, hasta donde ella llega. 15 años, desde el año 62 hasta el 77, intentando continuamente pulir un tipo de escritura que es el que luego viene aquí. Si algo caracteriza a la obra de Llençol, desde el principio, es que se opone a lo que ella llama la estética de la ceniza, la estética triste, la estética realista, de decir, qué mal estamos, y eso ya lo sabemos. Entonces ella lo que hace es arremete contra la tristeza, arremete contra ella y va siempre de menos a más. Eso es, digo, lo que pasa es que se capta una vez que estás, bueno, y me callo, que ya Candela Rojas ha pensado, si os parece bien, que ella lea fragmentos de la obra de Gabriela Llençol. Por supuesto, esto es una comunidad de rebeldes como la suya, desde aquí cuando queramos plantear cualquier cosa o marcharnos incluso, ¿no? Porque nos aburramos, se puede hacer de manera que tiene la palabra. Usaba un chal negro pegado a la cara. Tenía una manera distante de hacer el amor, con los ojos y con la palabra.
También a través del tiempo, pues desde los tiempos de su bisabuela siempre era posible regresar a cualquier época. Hubo en esa sala una silla con la tapicería rasgada por donde se oía el mar, apenas poníamos en ella el oído. Ahora los muelles ya están estropeados. El gato de la casa entraba. Tú vives en la disyuntiva de ser un gato real o un objeto de realidad. Y los papeles resbalaban al suelo sin que le importara. Papeles, niños, amantes. Siempre habría San Juan de la Cruz. Cuando se levantó porque una niña la llamó al locutorio, lugar del jardín por detrás de una pared de la casa, ya sabía que la chiquilla deseaba hablarle. Escuchaba tan atentamente lo que ella exponía que pasadas 2 horas sentía dolores en la nuca y también en el cráneo. Le parecía, como siempre que conversaba durante mucho tiempo, que las palabras le caían directamente en los ojos, se los dilataban y ahondaban. Durante la tempestad, una mujer y ser vivo se sentó en el suelo arenoso detrás del caballo. Tenía tapadas las piernas en toda su longitud por una falda larga, el busto apoyado en una peana de piedra negra o pizarra. Con el primer relámpago, la falda se abrió en una rosa. Los pétalos se multiplicaban tanto como las arenas del desierto. El hombre debe abdicar del poder, y la mujer del hombre. Pensó la mujer que cocinaba en la arena y era maestra en el arte de pensar. Pensamiento que pasó a la cabeza del caballo, que aguardaba con impaciencia las manifestaciones de la tempestad. El olor de lo que la mujer cocinaba comenzaba a propagarse por el espacio hasta los límites del desierto. Té, hortalizas, cereales, carne a la brasa. Mientras cocinaba sobre las brasas, el maestro en el arte de pensar experimentó el sentimiento de ser rosa, abrirse constantemente en pétalos y perfumes, y ser la dama donde el hambre monstruosa se acaba y poder tener hijos con rapidez, sacarlos por debajo de la falda, apenas en un momento entre el amor y echar niños. Margarita me dice que no me quede ciega con los libros que me rodean. Margarita no se quede ciega con los libros que la rodean. Y su hablar prende en mí como la extensa armonía de la casa construida alrededor de un jardín rectangular, lleno de largas trepadoras con las que comparo sin querer los cristales de las ventanas. La aspiración a la llama de la vela, Margarita, es real y no una imagen. Alrededor de las 5 de la tarde, una especie de presentimiento nos invade y bajamos a la sala común, donde la primera en llegar enciende la vela. Fascinadas, la miramos como si estuviésemos solas. Y hoy, en vuestra casa, es ese momento el que más me falta, aunque tenga el presentimiento de que la vela se enciende y Eleonora, que la ha encendido hoy, entrega el alma. No quiero decir como quien muere, sino que en su sonrisa se eleva. Es la más joven y, sin contradicción, la más vieja. Y cuando me sobreviene la pulsión de la escritura, muchas veces hace mi trabajo como si escribiera, y la escritura cae a nuestros pies tan secundaria. Quise saber de Ana de Peñalosa si podía volver a casa, pero ella me dijo que es mi función encontrar las 1000 palabras que sobrevivirán a la muerte. Soy consciente de los estuarios y desembocaduras que este enunciado implica. Quería guiarte en la duda y no en lo desconocido, que en los tiempos que corren reina sobre